Con el siguiente anillo. Vamos a pensar en este nivel, pues con el producto, la suma y el producto usual de matrices, ¿sí? Ok, entonces, bueno, aquí pues podemos preguntarnos diferentes cosas sobre este anillo, como R módulo, o sea, como R esta R, ¿sí? Y lo que nos interesa ahorita es preguntarnos es sobre si es semisimple o no, o qué podemos decir sobre su simplicidad, ¿sí? O sea, podemos pensar en este como el módulo izquierdo, ¿no? Y aquí podemos preguntarnos si este es semisimple o qué. Entonces, pues de momento, ¿ustedes qué piensan? Pues no es trivial, ¿no? O sea, hay que preguntarnos pues, si existe una factorización como suma directa de simples, ¿no? Entonces primero tendríamos que entender pues quiénes son sus ideales, ¿sí? Y cuáles son los simples, y así, ¿no? Pero bueno, vamos a meter la siguiente herramienta. Vamos a dejar esto así por el momento como para ver después. Y una herramienta que nos va a ser de utilidad es la de el concepto del radical de un módulo. Entonces vamos a empezar. Entonces, aquí ya saben lo que es un módulo máximo, un submódulo maximal, dado un módulo. Si no lo vuelvo a definición. Vamos a agarrar M del módulo y vamos a agarrarnos M', un submódulo de M. Entonces decimos que M' es un submódulo maximal de M. Sí, en primer lugar, M' es un submódulo propio de M y si tenemos algo así como M' contenido en, digamos, L y en M, sí, todos son módulos, entonces M' es igual a L o M es igual a L, ¿sí? Ok. Entonces, nada más recordando, hay varias notaciones que se les puede dar a las retículas de submódulos de un módulo. Una posible notación es esta, R de M. Y para acordarnos en qué estructura estamos, pues le pongo así. ¿Sí? Okay. O sea, para acordarme que es como el módulo izquierdo. Porque L, bueno, L es de latiz, ¿no? Y esto pues es todos los submódulos de M con la contención, ¿sí? Entonces esto con esto, con esta relación, pues es un goce, ¿sí? De hecho es más, es una retícula, ¿sí? Porque tenemos que pues intersección finita de módulos es módulo y suma, ¿no? O sea, tenemos que la suma es como el supremo, ¿no? Y la intersección es el ínfimo. Entonces, bueno, nada más para tener esta notación. Y, bueno. Entonces, vamos a definir lo que es el radical.
definición. Entonces vamos a tomar M en el módulo izquierdo y vamos a llamarle así como M sub M a la familia de todos los ideales, bueno, perdón, de todos los submódulos. Llamémosles L, submódulos de M maximales, ¿no? ¿Sí? Ya para darle un nombre. Pues vamos a considerar la familia de todos los submódulos maximales de M. Entonces, se define el radical de M como el siguiente, que le vamos a llamar así, rad M, y va a ser la intersección sobre todos los X aquí, en esa familia, o sea, sobre todos los maximales de X, ¿sí? Entonces, dado M, agarramos todos los maximales y los intersectamos. Ok. Entonces, por ejemplo, si M es simple, ¿quién es su radical? ¿Cero? ¿Todo? ¿Todo? 0, ¿no? Porque bueno, así como observación, pues si M es simple, pues su único submódulo no trivial es el 0, ¿no? Y por tanto ya es máxima, ¿sí? Entonces, radical de M, pues es el módulo 0, ¿sí? Y queda otro caso a considerar, todavía no tenemos la definición, porque ¿qué pasa si no hay maximales? Entonces, ¿cómo defino esto? Bueno, se define como N, ¿sí? Si esta familia que yo definí de maximales es vacía, se define el radical de n como L, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a borrar aquí. Entonces, bueno, vamos a ver unas propiedades del radical. Y de hecho vamos a ver que el radical es un funtor, ¿sí? Con ciertas propiedades. Entonces tenemos el siguiente tema. ¿De la categoría de módulos a módulos o a De remoto, ¿sí? Entonces ya aquí en el remoto. Y vamos a llamarle de esta manera a la clase de todos los simples. Pues también aquí llamamos, ¿sí? Entonces, primero, el radical de m sobre su radical es 0. Y segundo, el radical de m
también se ve como la intersección sobre kernels de morfismos alfa, donde alfa pues es un morfismo de M a S, y esto sobre todo los S simples. ¿Sí? Esa es otra forma de escribir radical. Entonces vamos a ver esto. Entonces, vamos a empezar con A. Hay que hacer distinción. Primero vamos a suponer que sus maximales, no hay maximales, o sea, esa familia es vacía. Entonces, si esta familia pues es vacía, pues por definición radical de n es 1, ¿sí? Entonces el radical de m sobre su radical, entonces el radical de m sobre m, y esto es el radical de 0, ¿no? Que también es 0. Sí, o sea, el módulo 0 pues también cumple que no tiene sus módulos maximales, ¿no? Pero por lo mismo se define como el mismo. Ok. Ahora vamos a suponer que esta familia es no vacía. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que el radical de m pues es un submódulo de x, y este es un submódulo propio de m para toda x maximal, ¿no? Entonces aquí nada más es una observación. Vamos a acordarnos de pues el teorema de correspondencia, pero lo voy a escribir con la notación que había dado, ¿sí? Entonces tenemos el siguiente isomorfismo, que de hecho es un isomorfismo de retículos. Que es este, ahorita doy una notación de todo, que va de el argis de submódulos de m que contienen al radical. Esta es la notación para decir submódulos de m que contienen a esto de aquí abajo. Sí. En submódulos de m sobre el radical. ¿Sí? Ese es el teorema de correspondencia. Entonces tenemos este isomorfismo de retículas, donde pi, bueno, ¿y qué hace esto? Bueno, digamos, a un z aquí, pues a dónde lo mandamos. Si tenemos por una rompida proyección, ¿no? De m en m sobre el radical de m. Entonces si agarramos a alguien aquí, pues lo proyectamos, ¿no? Y su inversa es si le agarran un submódulo aquí, pues es pi a la menos 1, ¿no? Ok, entonces esto que me dice este isomorfismo, o
sea, el radical de m está contenido en todos los submódulos maximales. En particular, los submódulos maximales de aquí son los mismos que los de m, ¿no? O sea, los submódulos maximales de m que contienen al radical, pues son los mismos que ya eran submódulos maximales de m. Y por otro lado, por esta dirección, tenemos un isomorfismo a nivel de submódulos maximales de m sobre el radical de m. ¿Sí? Teorema de correspondencia. Entonces, este pi induce por restricción una bilección de los maximales de m, que son los mismos que contienen la radical de m, ¿sí? Y los maximales de m sobre su radical de m, o sea, de pi de m, ¿sí? Cualquier duda me pregunta. Ok, entonces pues ya básicamente lo que queda es calcular los radicales, ¿no? Entonces tenemos que el radical de m sobre el radical de m pues es la intersección de la familia m y de m, ¿no? Sí, la familia de los maximales de pi de m, que es m sobre el radical de m. Esto es igual a la intersección. Ahora, los maximales de aquí se ven como las imágenes de los maximales de aquí, ¿no? Entonces aquí pongo de pi gorrito de x sobre x en los maximales de m, ¿sí? Luego, cualquier función se comporta bien con intersecciones, ¿no? Bueno, de hecho es bilección, perdón. Como esta es una bilección, pues se comporta bien con intersecciones, uniones y todo. Entonces, esto es igual a pi gorrito de la intersección de todos los maximales de m. ¿Sí? O sea, esto es pi gorrito del radical de m, ¿sí? Pero pi gorrito del radical de m es 0, ¿no? Justamente eso es 0 aquí. Sí, o sea, el radical de m pues va de aquí al 0, diría. Y ya, ¿no? Entonces el radical de m sobre su radical es 0. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? O sea, literal nada más fue comparar los maximales, ¿no? Ahora vamos con B. Ok, entonces, ¿por qué se da B? Bueno, B también se sigue de una observación que ya se vio en Moderna 3. Los simples justamente son los cocientes de cualquier módulo sobre sus maximales. Pues vamos a escribir eso. A ver, es suficiente ver
que si yo me tomo X maximal de M, o sea, X es un maximal de M, sí, y solo si existe S1 simple y existe alfa morfismo de M en S distinto de 0 con tal que el kernel de alfa sea X, ¿sí? Eso basta para ver el inciso B, ¿no? O sea, aquí por un lado tengo la intersección de los maximales y por otro lado tengo esta intersección, ¿no? Entonces basta ver que cualquier maximal aquí se ve como uno de estos kernels, ¿no? Para algún alfa y para algún S. Y pues también sabemos que cualquier kernel de un morfismo en un simple es maximal en M, ¿sí? Ok, entonces, pues vamos a ver esto, o sea, si me voy de este lado, entonces, si X es maximal de M, pues a qué morfismo me agarro y a qué simple me agarro. Bueno, pues justamente me agarro, ¿sí? Ajá, ese me agarro a M sobre X, ¿no? Como X es maximal, M sobre X es simple. Y me agarro la proyección alfa igual a la proyección de M en S. ¿Sí? Entonces justamente que de alfa es X. Y el regreso, pues es lo que habíamos dicho, ¿no? Si alfa de M en S es un morfismo no cero con S simple, pues el kernel, bueno, entonces, pues S es isomorfo a M sobre el kernel de alfa, ¿no? Entonces el kernel de alfa es maximal. ¿Dudas de esto? Bueno, para que no lo recuerde, pues que lo haga de ejercicio. Dado X un submódulo de M sobre X, simple, sí, solo sí, X maximal. ¿Sí? Es un calculito chiquito. Ok, entonces podemos traducir radical de M como esta intersección. Ok, bueno. Puedo borrarlo aquí. Proposición. Esta proposición ya me va a decir que el radical me define un funtor. Ok, entonces vamos a agarrarnos F de Menendeo morfismo. De R módulos. Entonces, se satisfacen que F manda el radical de M
en el radical de n. Y B, si el kernel de f está contenido en el radical de n y f es f, entonces f del radical de m es exactamente el radical de m. Aquí es contenido. ¿Sí? Pues fíjense que con esto el radical ya define un puntor. Vamos a primero demostrar esto y ya vemos cómo se define el puntor. Entonces, demostración. Vamos a demostrar A usando el lema anterior, con esta noción de los simples. Fíjense que en el lema anterior, en el inciso B, también me faltó hacer aparte el caso en el que los maximales sea vacío. Pero ese también se sigue, porque si X no tiene maximales, todo morfismo en un simple es cero, ¿no? Porque si no fuera cero, su kernel sería un maximal. ¿Sí? Y se sigue también igual. Ok, entonces vamos a tomar. Pues ya tenemos nuestro morfismo F y vamos a agarrarnos otro morfismo beta en un simple. Con S simple. Entonces, por lo que ya tenemos, el radical de M está contenido en el kernel de esta composición de beta M, ¿sí? Porque justo el radical de M es la intersección de todos los kerneles en módulos simples, este es uno en particular, ¿sí? Bueno, esto quiere decir que si yo aplico beta a f del radical de m, pues me da 0, ¿no? Pero eso fue para beta arbitrario, ¿no? Con ese simple. Esto quiere decir, bueno, esto es para toda cualquier morfismo en un simple. Esto quiere decir que entonces f del radical de m pues está contenido en el radical de n. ¿Sí? Justo esto me está diciendo que este está en la intersección de todos esos posibles kernels, ¿no? Ok, ahora vamos a ver el inciso B. Entonces aquí la única diferencia es que ahora estoy suponiendo que f es epi y que el kernel de f está contenido en el radical de n. Entonces, estamos suponiendo que el kernel de f está contenido en el radical de m y f.
Ok, entonces consideremos el isomorfismo de retículas. Acuérdense, todo F-epi se puede interpretar como una proyección, ¿no? Por el primer teorema de isomorfismo. ¿Sí? Entonces también tenemos el correspondiente teorema de correspondencia para F-epi. ¿Sí? Nada más que aquí hay que ajustarlo, o sea, tenemos el siguiente isomorfismo de retículas, que voy a llamar F tilde, de los submódulos de M que contienen al kernel de F con los submódulos de N, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, dado aquí un submódulo que contenga el kernel de F, pues lo mandamos a F de N. Y dado aquí alguien aquí, su inversa bajo este isomorfismo de retículas, pues es F a la menos 1 de Z, ¿sí? Es el teorema de correspondencia. Ok. Entonces, como el kernel de F está contenido en el radical de N, vamos a hacer un truco muy similar al anterior. Vamos a como analizar los maximales de ambos lados. Ok, entonces, como tenemos que el kernel de F está contenido en el radical de M, F gorrito induce por restricción una biyección entre los maximales de M, que son los mismos que los maximales de M que contienen al kernel de F, ¿sí? Y los maximales de N. También es un isomorfismo. ¿Sí? ¿Dudas esto? Si me restringo a los maximales, como esto es un isomorfismo de retículas, se restringe a un isomorfismo entre maximales de aquí y maximales de allá. Ok. ¿Puedo borrar este lado? Entonces tenemos que F, el radical de M, pues es F de la intersección sobre todos los posibles maximales en M, y esto es igual a la intersección de F de M con M maximales en M, pero por este isomorfismo de entre maximales de aquí y maximales de allá, los maximales de M se corresponden biyectivamente con los maximales de N mediante aplicar F, ¿sí? O sea, esto es exactamente la intersección sobre los... Bueno, aquí no debería llamarle M porque M es binario, ¿no?
Entonces, este es la intersección sobre L maximales en N, ¿no? Y pues esto es el radical de N. ¿Sí? Ok, ¿dudas de esta parte? Y entonces tenemos el siguiente corolario. La correspondencia tenemos la correspondencia aplicar radical va a haber R mod en R mod. ¿Qué hace? Bueno, a nivel de un módulo, pues le aplica el radical, ¿no? Y en un morfismo, ¿qué le hacen? Me lo digo igual, o sea, nada más me restringes. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque ya probamos que manda el radical, en el radical cualquier morfismo. Entonces yo aquí, pues me agarro F, restringido al radical de X, ¿no? Y ese le voy a llamar pues, radical de F. Y pues si es puntorial esto, ¿no? Nada más hay que ver que abre composiciones, pero eso es obvio, ¿no? Porque pues, nada más es restricción. Y que manda identidad en identidad también es obvio, ¿no? Ok, entonces tenemos un funtor que es el radical. Y además es un funtor aditivo que conmuta con coproductos arbitrarios. ¿Puedo borrar este lado? Sí, o sea, es un funtor muy especial porque cumple esto que ya habíamos probado. ¿No? Y también es un funtor aditivo. Sí, ya habían visto lo que significa funtor aditivo Mangotti entre categorías de módulos. ¿Sí? Nada más es que abre suma a nivel de morfismos. Pero aquí es obvio porque es restricción. ¿Sí? Entonces, es un funtor aditivo que conmuta con coproductos arbitrarios. O sea, si yo aplico el radical a una suma directa de X, pues esto es igual a la suma directa. Bueno, esto es igual si queremos verlo como una suma interna, ¿no? Pero si lo vemos simplemente con la propiedad universal, esto sí es un otro, ¿no? A la suma directa de los radicales de X sobre I en I. ¿Sí? Entonces, bueno, de aquí nada más hay que probar esta última cosa, ¿no? ¿Cómo vamos a probar esto? Bueno, en RMod sabemos bien cómo se calculan estas sumas directas, ¿no? Sabemos calcularlas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es un submódulo del producto, ¿no? Los de soporte finito, pues. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos esa expresión de suma directa. Entonces, sea X
esta suma. Y ya vamos a pensar que cada XY es un submódulo de X. ¿Sí? O sea, estamos ya pensando como es más una suma directa interna. ¿Sí? Ya para más fácil. Entonces, pues tenemos que el radical de XY está contenido en el radical de X para toda Y en Y. ¿Sí? ¿Por qué tenemos eso? A ver. Menos el X. A ver, los que me han seguido. ¿Por qué el radical de X? Sí está contenido en el radical de X. Porque la inclusión en particular es un morfismo de módulos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos esto, y esto es para toda I. Y entonces, podemos asegurar que la suma interna de todos estos está contenido en el radical de X. ¿Sí? Entonces ya tenemos la contención, digamos, no sé si la fácil, pero ya tenemos una. ¿Sí? Entonces vamos a ver la otra. Ok, entonces vamos a ver ahora que el radical de X está contenido. Entonces, vamos a agarrar X en el radical de X. Estamos suponiendo que X es esta suma directa, ¿no? Entonces podemos dar a X una expresión como suma aquí. Entonces, pues X se puede ver como una suma, digamos, sobre Y en J de XY, o cada XY en XY, y J su conjunto de Y infinito. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a usar que también la proyección es un morfismo de módulos. Entonces, tenemos que la proyección J de X en XJ, que ¿qué hace? Bueno, a una suma, ya vamos a usar esta misma expresión. O sea, esto también lo podemos pensar como una suma infinita, nada más teniendo cuidado con el soporte, ¿no? Pero esto lo manda a su respectivo XJ. Esta, pues, es morfismo también, ¿no? Y entonces tenemos que pi j del radical de X es un módulo del radical de XJ. ¿Sí? Pero bueno, aquí está X, ¿no? ¿Y a dónde lo manda? Aquí adentro. Entonces, esa X, que es esta, ¿no? Lo está mandando en su parte XJ de la suma. Es decir, XJ está aquí, ¿no? Entonces X está en la suma. Y ya puedo poner toda la suma, ¿no? ¿Sí?
Entonces acabamos de probar que el radical conmuta con sumas directas. ¿Sí? Ok. Todavía hay 10 minutos. ¿Puedo borrar de este lado? ¿Alguna duda de esto? Bueno, definición. Vamos a agarrar R en un anillo. Y nada más voy a agarrar una unidad igual para recordar otra definición que en teoría ya se sabe. Y un ideal izquierdo de R. Entonces, bueno, definimos lo siguiente. Entonces, por un lado, definimos el radical de Jacobson. Que se va a denotar JR. Pues simplemente es el radical de R visto como el módulo izquierdo. ¿Sí? Y B para M el módulo izquierdo se define, pues tenemos I, M, o sea, el producto del ideal por M, pues simplemente como lo que debería ser, ¿no? Todas las posibles sumas. ¿Sí? Con estos X's en I y con estos MX's en M y con N mayor o igual a 1. ¿Sí? Sí, o sea, pues esto es un submódulo de M y se define así para que sea submódulo, ¿no? Entonces, observamos que en efecto IM pues es un submódulo de M, ¿no? Es un subgrupo y pues es cerrado bajo la acción de R, pues porque I es ideal, ¿no? Izquierdo. Entonces, tenemos el siguiente resultado. Si tenemos M distinto de 0 y semisimple, entonces, a ver, esperen. Me está faltando unos resultados. Ok, no, sí, sale bien.
Ajá, tenemos m distinto de 0 semisimple. Entonces el radical de m es 0. Ok, ¿cómo deducimos eso? Si dice corolarios, porque ya se me dio. Entonces, pues n semisimple quiere decir que podemos verlo como una suma directa, ¿no? ¿Sí? Como lo podemos descomponer en suma de semisimples, sabemos que el radical de semisimples es 0, es una suma de ceros. Okay. Sí. O sea, ya damos una descomposición así, como suma directa. Entonces el radical de m pues es la suma de los radicales de SI. Pero una de nuestras primeras observaciones es que el radical de un simple es 0, ¿no? Entonces esto es 0. También tenemos el siguiente corolario. Sea R un anillo semisimple o sea visto como remódulo izquierdo, ¿no? Entonces pues R es arquiniano y el radical de Jacobson de R es 0. Bueno, eso es algo que también se ve en Modena 3. La siguiente condición que es R es semisimple. O sea, el anillo R es semisimple, digamos el remolque izquierdo. Si solo así, R es arquiniano. Y meteriano. ¿Sí? Esto de dónde se sigue, bueno, de que R tiene al 1, ¿no? Entonces en cualquier suma directa, el 1 se ve como una suma finita y entonces cualquier suma directa es finita. ¿Sí? Entonces, de que sea semisimple hacia allá es muy sencillo usando al 1. ¿Sí? Y de regreso, ¿cómo se prueba? Bueno, como para recordar, ¿no? ¿Cómo se probaba? Pues era suponer que alguna, digamos, podemos suponer que no es semisimple, entonces siempre podemos como encontrar una cadena suficiente, muy grande, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con maximales. Bueno, no me acuerdo, pero es como la idea, ¿no? O sea, justo la idea es a partir de que sea arquiniano y meteriano, negar esto, podemos construir cierta cadena que no se, o sea, que no se estabilice, usando simples precisamente. Pero bueno, no es el tema de hoy. Y entonces R ya es arquiniano, ¿no? Es lo que me dice ahí. Y como es semisimple,
el radical de Jacobson es 0, o sea, eso ya lo habíamos probado. Entonces se sigue directo, ¿sí? Entonces, hasta aquí le dejamos. ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos esto o ya lo doy por hecho? Bueno, igual, si tienen duda, no sé, en este tipo de cosas, pues ya lo checan aparte, ¿no? Como que recuerden de sus notas de Moderna 3 o algo así.